David, cuéntanos un poco, explícanos qué es el coronavirus, porque claro, todo el mundo habla del coronavirus y exactamente cómo se origina y qué es, no tenemos ese conocimiento tan específico. Sí, bueno, el coronavirus es, como la palabra indica, es una especie de virus, un virus que afecta sobre todo a vías respiratorias. ¿Cómo surge? Pues todavía eso está en investigación, no se sabe muy bien. Sabemos que ha surgido de un mercado en la ciudad de Wuhan, en China, pero no sabemos muy bien, o no se sabe todavía muy bien, si ha sido un virus que ha pasado desde los animales al ser humano. Todavía se está investigando, esa es la sospecha. Los científicos, los virólogos que se dedican a este tema, pues tienen esa hipótesis, pero bueno, faltaría confirmarla, que seguramente en los próximos días, semanas tendremos más información sobre el origen del virus, ¿no? El coronavirus fundamentalmente afecta a animales, es un virus que afecta solo a animales, pero ya tenemos antecedentes de ese salto de esos virus animales al ser humano. Hace unos años tuvimos el SARS, el virus del síndrome respiratorio agudo y severo, el MERS, que es el síndrome febril de Oriente Medio. Es decir, que tenemos antecedentes de virus que han saltado desde los animales al ser humano. Es decir, que bueno, que esto es un virus nuevo, pero que ya tenemos otros coronavirus que han hecho lo mismo. Y como decía yo antes, pues bueno, esa preocupación, esa alarma social, pero el hecho de que la OMS haya declarado esa alerta internacional, ¿qué quiere decir? ¿Debemos preocuparnos más o son una serie de protocolos que se tienen que cumplir y además se hacen pues precisamente con esa finalidad de prevención? Un poco, ¿qué sentido tiene esta declaración de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, esta declaración lo que tiene... el fin que tiene es que bueno, la población, y tanto la población como los profesionales sanitarios, pues tengan en cuenta que es un virus que como cualquier otro virus se puede transmitir, se puede contagiar, y que bueno, que tengan en consideración, que tengan presente que China es un punto del mundo donde hay muchos vuelos internacionales, y que bueno, ya se han dado casos del coronavirus en otros países diferentes a China, y que bueno, que se tenga en consideración. Se han aplicado protocolos comunes para pacientes que se les confirme el diagnóstico de coronavirus, de infección por coronavirus, y bueno, es una alerta de cara a que se hagan actuaciones comunes en todos los países. ¿De acuerdo? No creo que sea una alerta para asustar a la gente. Vale, que muchas veces parece que leemos estas informaciones y claro, desde el conocimiento, desde el desconocimiento, pues pensamos que ya bueno, no tenemos escapatoria y que ya de una manera u otra nos van a contagiar el virus. Y un poco, muy importante esta cuestión, ¿no? Los síntomas y si se pueden confundir con los síntomas de otra enfermedad que no sea esta. Pues, hombre, como virus que afecta a las vías respiratorias, pues vamos a tener tos, congestión nasal, podemos tener fiebre, malestar, y eso es común en muchas enfermedades respiratorias, desde la neumonía producida por bacterias, desde la propia gripe. Es decir, que los síntomas se pueden confundir. Evidentemente, para sospechar que podemos tener una infección por coronavirus, hay que tener el antecedente de una exposición a alguien que esté infectado, que esté contagiado, ¿no? Entonces, la pregunta a realizar sería, en los últimos 14-15 días usted ha viajado a China, ha estado en un punto donde hay enfermos del coronavirus chino, ha estado usted en uno de los mercados que se ha declarado como potencial lugar de aparición del coronavirus. Esa sería la pregunta importante, ¿no? Aparte de los síntomas clínicos que uno presente. ¿Por qué? Porque lo normal, y si todavía en España no se ha declarado ningún caso, lo normal es que si uno tiene mocos, tiene tos, tiene un poco de fiebre, febrícula, lo normal es que sea un resfriado común o que sea una gripe o que sea una gripe A, pero eso es lo lógico y lo más frecuente, claro. Hasta que no se declaren casos, esperemos que no, en España y sobre todo aquí en Melilla, algún caso de coronavirus, pues evidentemente la situación de alarma debe ser muy baja, debe ser baja. Porque además
en referencia a lo que comentas, pues han sido varias las informaciones que en un principio pues indicaban a que había casos, luego se han desmentido, incluso algunas que circulan por redes sociales, ¿no? de algún caso en el país vecino. También un poco ese mensaje de tranquilidad, ¿no? a los ciudadanos, de que si hay un caso, quien lo va a publicar serán las autoridades sanitarias, no en una red social, ¿no? Eso también es importante y me gustaría que insistieras, David, para que bueno, pues también contribuyamos a esa tranquilidad y no generar alarma por generarla. Efectivamente. Bueno, los sanitarios que atienden a los enfermos en urgencias son los primeros, los que están a pie del cañón. Cuando reciben un enfermo con unos síntomas característicos ya están preguntando si ha habido un contacto previo con algún enfermo. Y si la sospecha es moderada alta, pues se realizan las pruebas, se mandan a Madrid para analizar si existe o no el contacto o la infección con el coronavirus chino. La gente tiene que estar tranquila porque los sanitarios están trabajando en ello, están realizando las pruebas pertinentes y evidentemente si hay algún caso pues ya se publicará a través de las instituciones públicas y que corresponden, ¿no? Sanitarias que correspondan. También hay que tener en consideración que llevamos muy poco tiempo con el coronavirus nuevo de China. La tasa de mortalidad, digamos, es muy baja, es mucho más baja que con respecto a los otros coronavirus. El SARS tenía una mortalidad del 10% y el MERS tenía una mortalidad del 37%. Este parece, según lo que leí ayer, que está en torno al 2,2%, ¿vale? Es verdad que se genera alarma social porque lo que hemos leído en las noticias, en los medios de comunicación, es que la mayoría de pacientes que mueren lo hacen a través de neumonías provocadas por el virus. Normalmente estas neumonías afectan ¿a quién? Pues afectan a personas más débiles, a los ancianos, a los pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, que ya tienen problemas de bronquios, en fin, que suelen ser pacientes, llamarlo entre comillas, cascaillos, ¿vale? En la población más joven, que sin antecedentes médicos de importancia, suele producir por lo típico de una gripe o lo típico de un catarro común, tos, mocos, malestar general y un poquito de fiebre o fiebre, ¿vale? Es decir, que ese temor que se ha cogido, ¿no? Que este virus en el momento que te afecta te da una neumonía y te vas para el otro lado. Parece ser que sí, era una pregunta que te quería hacer también, David, porque la sensación que nos da al no tener la suficiente información es que, bueno, pues además de unas medidas preventivas, si tienes el coronavirus, si te afecta, ya es muerte segura. En absoluto. Lo que se está viendo es pronto para analizar esos datos, pero los datos que tenemos en la actualidad son esos. Es decir, tiene una tasa de mortalidad actual del 2,2% y creo que eso va a ir bajando. Creo, porque la tendencia ha sido a la baja. Entonces, pues bueno, como te decía antes, suele afectar en casos graves, neumonía e incluso la muerte en pacientes que ya tienen unos antecedentes médicos importantes. Entonces, pues bueno, en ese sentido pues hay que estar tranquilo, la población general tiene que estar tranquila y aquellos pacientes pues, que tengan enfermedades crónicas y que presenten un resfriado, síntomas sugerentes de una infección respiratoria, evidentemente tienen que estar controladas por su médico y si es necesario pues acudir a urgencias para ser valorado si ha habido una exposición cercana a un coronavirus, pues evidentemente hacerse las pruebas, claro. Y extremar las precauciones en esos casos concretos. Otra cuestión también, David, con independencia pues, de que hayamos podido o podamos tener, ¿no?, contacto con esas personas que están contagiadas, un poco las medidas, que bueno, me imagino que serán las básicas, ¿no?, pero nunca viene mal repetirlas, las medidas que podemos tomar como ciudadanos para prevenir este contagio dentro de las posibilidades que tengamos para ello. Pues mira, las precauciones son comunes a todos los virus, tanto respiratorios como gastrointestinales. En este caso, como estamos hablando de un virus respiratorio, hay que intentar, pues bueno, si estamos en contacto con algún paciente que tiene síntomas respiratorios como tos, estornudos, pues hay que intentar, hombre, si somos cuidadores, pues cada vez que entremos en contacto con esa persona, hacer posteriormente un lavado bueno de manos con jabón o incluso con soluciones hidroalcohólicas, porque eso digamos que frena el contagio, ¿no? Ten en cuenta que muchas veces también tosemos, estornudamos, no podemos llevarnos el virus a las manos, después abrimos un pomo,
tocamos el botón del ascensor y después viene otra persona, vuelve a tocar el botón o abre el pomo y se lleva el virus en la mano, ¿no? Entonces, por eso es importante el lavado frecuente de las manos, sobre todo si estamos en contacto con pacientes que están con infección respiratoria, sea por coronavirus, sea por gripe o sea por cualquier otro virus. ¿De acuerdo? Después, a la hora de estornudar, a la hora de toser, pues sería mejor utilizar un pañuelo de papel y desecharlo. Claro. En el caso de que no tengamos papel, pues en vez de hacerlo con la mano, pues hacerlo con el antebrazo o incluso con el hombro, ¿no? Porque estas zonas, pues evidentemente no van después a tocar un pomo, no van a tocar un botón. Hacerlo siempre cuidando las manos, ¿no? Si estamos en urgencias, por ejemplo, y vemos que hay un paciente que está tosiendo mucho, que está estornudando mucho, pues intentar mantenerse al menos 1 metro alejado de él, porque las partículas de saliva que puedan estar en suspensión, pues que no nos lleguen y los aspiremos, ¿no? Esas serían las medidas, digamos, rutinarias. Sobre todo, lavado de manos, si tosemos o estornudamos, utilizar el antebrazo o el hombro antes que las manos, y si estamos en contacto con pacientes respiratorios, pues intentar mantener una distancia prudencial entre 1 y 2 metros. ¿Vale? David, también estos consejos válidos para un colectivo, ¿no? Que bueno, cuando se tratan de estas situaciones de alarma generalizada por cuestiones de salud destinadas a la población infantil, ¿no? Me pongo en el papel de los padres, ¿no? Sí. Porque ven a sus hijos más vulnerables, más débiles, pues también un poco pues ese mensaje de tranquilidad y también pues teniendo en cuenta que con estas medidas o quizás de otra manera, porque bueno, son niños y no podemos estar claro, detrás de ellos todo el rato, pero también un poco pues cómo pueden actuar los padres ante esta situación de miedo. Pues mire, tanto los ancianos como los niños deberían estar más, digamos, si hay alguien en la familia que está con una infección respiratoria, pero esto no solo se aplica al coronavirus nuevo, sino se aplica a la gripe, al resfriado común o cualquier otra infección vírica, ¿no? que se precie. Intentar no coger al niño y exponerlo a esa persona, ¿vale? Tener unos días de, digamos, entre comillas, cuarentena de esa persona para que no afecte a esos niños. Los niños, pues, son niños, tienen que coger cosas, están en el suelo, tocan de todo, pero aún así se les puede siempre educar para que utilicen soluciones hidroalcohólicas, lávate las manitas, que se laven las manitas, en fin, que son medidas que aunque en pequeños gestos pues sí, puede ayudar mucho a prevenir el contagio, sobre todo en la población crítica, que serían los niños y los ancianos, y las personas con enfermedades crónicas. Los antecedentes que decíamos ya antes. Pues David Palau, un médico, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Viento de Levante, por habernos explicado esta cuestión y también un poco ese mensaje, ¿no?, de tranquilidad, porque muchas veces cuando no tenemos claras las informaciones, cuando no conocemos bien una enfermedad, pues tendemos a pensar y a ponernos siempre en lo peor, cuando ya después de haber oído al doctor Palau, pues vemos que tampoco es una situación que salga muy de lo normal y que tampoco pues, tener el contacto o el coronavirus nos suponga, lo que decíamos antes ya, pues un trágico y un fatal desenlace, que se puede tratar, se pueden incluso en el caso de esos pacientes que decíamos con antecedentes, pues extremar las precauciones y que bueno, pues que no vaya más allá. Así que bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.